Saludos, bienvenidos a este último vídeo de noticias de Marvel Sin Filtro, último vídeo de noticias de este año, y os vamos a traer pues todo lo que ha sucedido en Marvel en estas últimas semanas. Empezamos, como no podía ser de otra manera, con el acuerdo entre Disney y Fox que finalmente se ha cerrado, aunque bueno, todavía queda unos hilillos, algunos cabos por atar, pero básicamente podemos decir que los Cuatro Fantásticos y los Mutantes están de vuelta en casa. Finalmente Disney y Fox cerraron el acuerdo por más de 52.400 millones de dólares. Esto es más de 52 billones con B de dólares, que al cambio equivalen a más de 44.000 millones de euros. También Disney asume una deuda que tenía la Fox de unos 13.700 millones, pero gracias a esto va a poder hacerse con gran parte de la 21st Century Fox, que incluye principalmente las divisiones de cine y televisión, que es lo que conforma la 20th Century Fox. También se va a quedar con bastantes canales de deportes regionales que tenía la Fox por Estados Unidos. Y atentos a las participaciones, que también son importantes, porque gracias a este acuerdo Disney va a poder controlar un 30% de la familia de canales de Sky en Europa, y atentos sobre todo a esto, a ese 30% que tenía la Fox en la plataforma de streaming de Hulu, que unido al porcentaje que ya tenía Disney, le va a permitir controlar esta plataforma por completo. Además se hará con Roku, con gran parte de una participación bastante importante de Roku, que es una empresa dedicada a manufacturar productos para poder visualizar streaming en los hogares. Así que la apuesta de Disney por el streaming pues ya es todo un hecho. A nosotros los Marvelitas lo que nos importa es que la recuperación, este acuerdo va a suponer la recuperación de los personajes que en su momento Marvel vendió a Fox, es decir, los Cuatro Fantásticos y los Mutantes, pues que vuelvan otra vez a la casa de las ideas y por supuesto pues que estén ya bajo el control, esperemos, de Marvel Studios. Pero el acuerdo no termina aquí, porque gracias a este acuerdo Disney también se va a hacer cargo de canales bastante importantes como FX Networks y National Geographic, que son dos canales bastante importantes. Pero atentos, porque también se hará con el control de franquicias bastante emblemáticas. Estamos hablando, por ejemplo, de Avatar, de Aliens, incluso de Los Simpson. Y atentos también, porque aunque esto es un pequeño detalle, también se va a hacer con los derechos de la trilogía original de Star Wars. ¿Y es esto qué significa? Bueno, pues cuando Disney compró Lucasfilm, pues compró, digamos, pues toda la empresa, pero lo único que no pudo comprar es los derechos sobre la trilogía original, que esto, si mal no recuerdo, es distinto a la trilogía original remasterizada que hizo posteriormente Lucasfilm. De esta manera, pues ahora se podrían hacer, por ejemplo, nuevas reproducciones de esa trilogía original. Pese a que el acuerdo es firme y ambas partes están conformes, esta venta tendría que superar algún obstáculo, y este vendría en la forma de un proceso regulador que vendría a comprobar si este acuerdo cumple con todas las normas de la ley antimonopolio de Estados Unidos. Al parecer han sido bastante las voces que se han alzado contra este acuerdo, sobre todo del sector demócrata, por lo que varios congresistas demócratas han pedido al Congreso pues que se hagan audiencias para ver si este acuerdo es realmente legal y no va en contra de las leyes antimonopolio. Estos congresistas afirman que con esta compra Disney se haría con el control de más de 300 canales de televisión, 20 canales regionales de deporte, que esto en Estados Unidos tiene mucha importancia, y también pues le haría tener un control bastante interesante en la plataforma de Hulu y también en Roku, que son también una empresa destinada a lo que es el streaming en los hogares. Esto es curioso porque quizá una de las claves por el cual este acuerdo ha llegado a buen fin era porque Fox y Disney estaban muy quemadas con el hecho de que habían perdido bastantes suscripciones en lo que es su televisión por pago, la televisión por cable. Ambas empresas tenían sus canales de pago y veían pues que había reducido bastante el número de suscriptores, y esto pues había ido más a favor de lo que son las plataformas de streaming como todo Netflix, Amazon o Verizon, pues que estaban, digamos, que lo que estaba perdiendo estas empresas en lo que es canales de cable, lo estaban ganando pues estas empresas de streaming. Y esto quizá fue un poco las claves, estas pequeñas claves que permitían que Fox y Disney finalmente hubieran llegado a ese acuerdo. Y dejando a un lado el plano económico de este acuerdo, había muchas voces críticas contra que Disney se hiciese con el control de Fox,
En cuestión de contenidos, es decir, si Disney se hacía cargo de franquicias tan importantes como Aliens o que incluso que también Jungla de Cristales, de las películas que están metidas en ese pack, pues se supondría, bueno, pues como ese rumor de que Disney eliminaría todo lo que es violencia y contenido R de las películas, pues claro, estas películas perderían parte de su gracia. Pues para evitar esto, Bob Iger en su comparecencia a los medios de comunicación tuvo palabras para este tipo de rumores, para callarlos, y afirmó que todas estas películas de carácter R iban a continuar tras el acuerdo y que no se van a ver afectadas, que es decir, que si algo triunfaba y era por a lo mejor porque tiene este tipo de contenido R, pues que iban a seguir estando como estaban y que ellos no pretendían cambiar nada. La verdad es que esta comparecencia a los medios de comunicación que hizo Bob Iger fue bastante interesante y calmó pues muchos rumores. Por ejemplo, también teníamos miedo los Marvelitas de que a lo mejor los derechos de los Cuatro Fantásticos no se recuperasen, porque poco antes de que se cerrase el acuerdo pues se hizo público, bueno, se sabía de antes, pero se volvió a recordar que Fox no tenía los derechos de los Cuatro Fantásticos por sí solos. Aquí, por ejemplo, si queréis saber más sobre estos derechos, os podemos recomendar que vayáis al canal de Street Marvel de Danny Laji, un gran vídeo, un gran canal, en el que él precisamente explicaba cuál es la situación de los Cuatro Fantásticos y cómo que ahora mismo pues, Disney lo que se ha hecho son con los derechos de distribución, pero no con los derechos de producción. Eso significa pues, que había cierto miedo a que no se podían hacer películas de Cuatro Fantásticos. Pues no pasa nada, porque Bob Iger calmó a los fans diciendo que específicamente Mutantes y Cuatro Fantásticos y Deadpool iban a retornar a Marvel, por lo cual podemos ver películas dentro de poco, dentro de Marvel Studios, dentro del UCM. Y por último, yo creo que la persona que ahora mismo tiene que estar más contenta que nadie porque este acuerdo haya finalmente llegado a buen puerto es ni más ni menos que Stan Lee. Él ya ha afirmado pues se encuentra muy feliz, muy satisfecho de que finalmente los personajes que no pertenecían a Marvel Studios pues ahora ya vuelvan y que permitan pues por ejemplo hacer películas o crossover entre los Cuatro Fantásticos, los Mutantes y los Vengadores. La verdad es que yo creo que en su corazoncito siempre Stan Lee debe estar pues dolido, porque en su momento tuvieron que vender estos personajes a estudios pues a Fox o como Sony, y que cuando se vio que Marvel Studios estaba haciendo grandes proyectos con esos Vengadores y el poder juntar a distintos personajes en un universo Marvel que vemos que en los cómics es un universo compartido, pues ¿por qué no fuese compartido en las películas? Yo creo que tenía esa espinita clavada en el corazón y ahora se la ha podido quitar. Atentos que también este acuerdo no solamente le hace feliz porque se recuperen los personajes, sino también porque le afecta a él de una forma muy directa. Esto es un poco una noticia graciosa ya para terminar, una anécdota de este acuerdo, porque también en su momento Fox se hizo con los derechos de hacer una película autobiográfica del propio Stan Lee. Y diréis, bueno, esta película, ¿cómo se va a hacer una película de Stan Lee? Bueno, pues el propio Stan Lee en alguna Comic Con ha afirmado afirmó para empezar que Leonardo DiCaprio era un gran fan de Marvel, que se lo había comentado un día en un encuentro que tuvo con el actor, y que estaba interesado en interpretar al personaje de Stan Lee en la gran pantalla. Y entonces que estuvieron hablando largo y tendido, y que pues ese proyecto de película pues que sí que realmente existe y que podía llevarse a cabo. Ahora, una vez que Disney ha recuperado los derechos y por tanto Marvel Studios puede tener recuperados ciertos derechos de personajes, pues ahora mismo quizá pueda tener en sus manos la posibilidad de hacer una película autobiográfica de Stan Lee, que yo por lo menos la vería seguro. Y si está protagonizada por Leonardo DiCaprio, que le hemos visto interpretar películas autobiográficas, por ejemplo, como la del Aviador, la verdad es que tendría mucha gracia. Muchos pensábamos que el acuerdo entre Disney y Fox iba a suponer la cancelación de los muchos proyectos que Fox tenía entre manos. Es cierto que Disney ha afirmado pues, que va a revisar todos los proyectos que están ahora mismo en fase de estudio, y que muchos de ellos probablemente a lo mejor son cancelados o son reescritos. Esto quizá pone un poco en peligro películas, pues por ejemplo como la de la recién anunciada película sobre Madrox, el hombre múltiple, que iba a ser protagonizada por James Franco, y también sobre la trilogía de los nuevos mutantes, que aunque la primera entrega sí que va a llegar a la gran pantalla, no sabemos si va a continuar o no. Pues había una película que se encontraba ahí a medio camino entre ambas situaciones, porque por ejemplo películas que ya están ya en fase de postproducción, o que ya están en fase de rodaje, o que ya pues están muy cerca de estrenar, por ejemplo hablábamos de X-Men, Dark Phoenix o Los Nuevos Mutantes, la primera entrega, pues eso sí que va a llegar a la gran pantalla. Pero claro, ¿y Gambito qué ocurre? Pues una película que ya parecía que iba a empezarse a rodar,
iba a ser cancelada. La verdad es que es una película que ha tenido un montón de problemas, lleva años y años detrás de a ver si se hace o no se hace. El único que parecía con un interés inquebrantable era Channing Tatum, que quería interpretar a este personaje sea como fuese, y cuando ya parecía que estaba a punto de conseguirlo, pues estaba este acuerdo que quizá a lo mejor iba a tumbarlo. Pues no, vamos a tranquilos, porque esta película finalmente va a ser rodada. Su rodaje va a comenzar en el mes de marzo, el próximo mes de marzo, y se va a rodar pues en localizaciones de Nueva Orleans, como tiene que ser. Además, incluso también se ha dicho el presupuesto que va a tener la película, 155 millones, que la verdad también es un presupuesto bastante aceptable. Muchos pensábamos que iba a ser mucho menor. Esas son las buenas noticias con las cuales vamos a poder tener película de Gambito. Ya sabemos que su protagonista va a ser este actor, que tenemos a la dirección a Gore Verbinski, que fue el encargado de las 3 primeras entregas de Piratas del Caribe, y bueno, ya han afirmado un poco el propio actor que esta película, bueno, bebe, o digamos que como que sus padres o sus papás van a ser películas de tipo R, como Logan y Deadpool. Eso es como ha dicho el propio actor. Y ha un poco calificado esta película como una especie de mezcla entre Ocean's 11, es decir, una película sobre robos, y Romeo y Julieta. Es decir, bueno, ya sabemos el carácter de romántico empedernido que tiene este personaje. Así que veremos a ver si finalmente esta película acaba de buen puerto. Además, su fecha de estreno también está fijada, que va a ser el día de San Valentín de 2019, o sea que todavía nos queda un par de añitos. Pero bueno, si todo parece que sigue así, pues tendremos finalmente película de Gambito. Seguimos con noticias breves sobre los rodajes anánidos que tenemos en ciernes, que son ni más ni menos que la secuela de Spider-Man Homecoming y esa película de Venom. Sobre la primera ya podemos saber cuál es el título provisional de la misma, que es ni más ni menos que The Fall of George. Cuando la gente ha preguntado el porqué de este nombre, pues un coproductor ha dicho que, bueno, pues que la gente que está haciendo la película es muy fan de la serie Seinfeld, y que viene un episodio, pues se vieron que se titulaba Summer of George, pues que decidieron llamarlo Fall of George, como una especie como de juego de palabra. Además, también este coproductor afirmó pues que uno de los miembros del reparto de esa serie estuvo muy a puntito de hacer un cameo en la película. Y además también hay que recordar que Marisa Tomei, que es nuestra tía May, pues también estuvo participando en esa serie, así que era pues un poco pues como un homenaje a esta serie. Nosotros nos hemos quedado así, decimos bueno, vale, no nos parece mal, pero realmente tiene un poco de gracia porque, bueno, deciros que Fall of George es como, puede traducirse como la caída de George. Fall es caída en inglés, pero también Fall en inglés americano significa otoño. Entonces sabemos que el juego de palabras de Summer of George con Fall of George, pues sí, explicaría lo que ha hecho el coproductor, pero en los cómics la palabra Fall tiene otro significado. Nosotros conocemos ya en los cómics Fall of Mutants, que fue un evento que se llamó la caída de los mutantes, o digamos el otoño de los mutantes, una especie como de alegoría a esa etapa negra en los mutantes. Y claro, nosotros cuando considerando este significado Fall of George y buscando en la historia del trepamuros qué George importantes hay, pues tenemos a George Stacy. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, porque también se ha filtrado un rumor en el que la aparición en esta secuela de Spider-Man es que Gwen Stacy va a participar. ¿Por qué? Porque ya se ha visto por varias redes sociales rumores sobre que se están haciendo audiciones, se está buscando a una actriz que pudiera interpretar el papel de Gwen Stacy. No se ha dicho el nombre tal cual, pero sí la descripción coincide bastante con el personaje, y atentos porque sí va a haber un cambio que dicen que podría ser una Gwen Stacy traída a una estudiante extranjera que viene a estudiar al instituto de Peter Parker. Pero claro, nos quedamos todos un poco, ¿y si Fall of George se refiere a George Stacy, el padre de Gwen Stacy? Bueno, pues a ver, es otra teoría más. Si hacemos caso al nombre a lo que están diciendo en los rumores de que es una estudiante de intercambio, pues realmente sería difícil que su padre fuese capitán de la policía como ocurría en los cómics. Pero bueno, veremos todavía a ver qué es lo que ocurre. Y respecto a Venom, se han filtrado varias imágenes de Tom Hardy interpretando a lo que parece ser una lucha de control del cuerpo entre Eddie Brock y el simbionte. Muy divertida, que la verdad, pues eso, vemos como de repente los cambios de movimiento del actor simulando como que está teniendo una lucha en su interior. La verdad que muy bonitos. También se ha podido ver imágenes del simbionte de Venom, como su aspecto que tendrá finalmente en un modelado 3D, que la verdad que mola bastante porque tiene un aspecto siniestro y que da bastante miedito.
La verdad es que ha estado muy bien. También otra noticia que tenemos sobre la película es que la actriz Michelle Williams se ha unido al reparto para interpretar el personaje de Anne Wilding, que es la ex esposa de Eddie Brock en los cómics. Atentos porque este personaje en su momento determinado también se expuso a simbionte, entonces durante la temporada también estuvo llevando tuvo otro personaje relacionado con el simbionte. La verdad es que preguntándole a la actriz en una entrevista sobre esta situación, cuando le estaban enseñando además los efectos especiales de Venom, ella dio a entender como que esto no le afectaba. Entonces la verdad es que muchos nos hemos quedado un poco sorprendidos. No sabemos si es una especie como de esquivar, escurrir el bulto y decir que no, para no estropear, pues no, para no spoilear, y decir que ella también va a estar infectada con el simbionte, o realmente pues va a ser distinto a los cómics y no va a tener ningún tipo de relación con el simbionte. Y ahora pasamos al mundo del cómic, a las noticias que Marvel Comics nos ha dado en estas últimas semanas, gracias principalmente a catálogo previews en el que ya podemos ver avances de lo que se va a publicar en marzo de 2019. Mucha información, algunas cosas buenas, otras malas, vosotros decidiréis, porque por ejemplo la primera son de esas cosas dudosas. Es ni más ni menos que el anuncio de que Dan Slott dejará Spider-Man cuando en marzo comience su último arco argumental en el número 797, que se titulará Go Down Swimming. No sé muy bien cómo traducir este título. El caso es que un arco argumental que va a estar dibujado por Stuart Immonen y va a tener las portadas de Alex Ross, como venía siendo habitual. Es el último arco argumental en la cual podemos ver el último enfrentamiento entre Spider-Man y el Duende Verde, que ha reaparecido recientemente en las páginas de Spider-Man, y pues bueno, pues ahí en ese arco argumental le va a dar bastante caña. Pero también va a ser un arco argumental que nos va a permitir ver la presentación de un nuevo personaje, según ha dicho Dan Slott, que va a ser ni más ni menos que The Red Goblin, es el Duende Rojo. No se sabe muy bien si es un enemigo o aliado, todavía habrá que ver qué es lo que es. Lo que sí que hemos podido ver es el tráiler que Marvel ha publicado sobre este arco argumental, sobre esta última historia de Dan Slott, que bueno, es un escritor odiado y querido a partes iguales. Hay muchos que detestan lo que ha hecho con Spider-Man, otros en cambio están súper contentos, en especial con esa etapa que da Superior Spider-Man. Lo cierto es que ha sido un guionista que ha estado a los mandos de Spider-Man casi una década. Él comenzó en el 2008, después del One More Day, cuando varios guionistas trabajaban al mismo tiempo en la colección de Spider-Man, pero él se hizo digamos con la colección en 2010, o sea, en total casi va a cumplir una década, y la verdad es que bueno, pues se va a quedar Spider-Man huérfano de este autor. No se sabe todavía quién le va a sustituir o no. Tampoco es cierto que se haya firmado de forma rotunda, pero todo indica que sí, que Dan Slott va a dejar la colección. No sabemos tampoco si Dan Slott va a seguir en Marvel o le van a dar otro proyecto. Ya sigue siendo una incógnita. Pero bueno, ahí estará esa década de trabajo en la cual bueno, pues ha habido un montón de eventos, situaciones bastante importantes en la vida de Spider-Man. Por ejemplo, hemos tenido pues esos Spider-Verse, esos Spider-Island. Hemos visto que bueno, esa etapa que todo el mundo sí que es cierto critica para bien, que es ese Spider-Man Superior o ese Superior Spider-Man, en la cual pues vimos a Dr. Octopus hacer el mejor Spider-Man que todo el mundo esperaba. Hemos visto también un Spider-Man que gracias al Superior Spider-Man pues triunfaba en el mundo empresarial y se dejaba a un lado la mala suerte Parker. Bueno, un montón de cosas que han pasado. Yo creo que en grandes rasgos Dan Slott ha sido un guionista muy bueno para Spider-Man, otros opinarán que no, y veremos a ver qué es lo que el futuro depara para tanto el autor como para el personaje. Y en marzo veremos cómo Avengers No Surrender nos va a seguir trayendo sorpresa tras sorpresa, porque vamos a ver la recuperación o la resurrección de Hulk, y va a ser un Hulk que va a venir más enfadado, más cabreado que nunca, y vamos a ver a los Vengadores sudar la gota gorda para intentar pararlo. Esto es lo que hemos podido ver gracias pues, al catálogo previews, que nos ha dado ya el anticipo de las 4 portadas de una portada cuádruple a cargo de Nick Brassad, en el cual hemos podido ver que es el 679, el 680, 681 y 682, estas 4 portadas interconectadas que vamos a poder ver a todos los Vengadores sucumbiendo con un puño de gigante esmeralda, un poco centrado en Ojo de Halcón, porque ojo, si vuelve Hulk, algo le tendrá que decir a Ojo de Halcón. Creo que tienen algo pendiente, tienen cuentas pendientes estos dos personajes. Ahí no queda la cosa, porque también hemos podido ver portadas a partir del 683, el 684, el 685 y el 686, las siguientes portadas que estarán a cargo de Mark Brooks, en la que hemos podido ver cómo que Hulk va a ser el protagonista. De hecho, incluso en una de estas portadas podemos ver al Red Hulk, fundado una especie de Hulk Baxter, pero un poco
poco tuneada al modo de un Iron Patriot, porque a lo mejor quizá va a tener que ponerse las pilas para parar a Hulk. Según parece, este Hulk que viene ya no va a ser el increíble Hulk, sino va a ser el inmortal Hulk. La verdad es que este personaje, desde que murió, lo hemos visto resucitado 2 veces en la cabecera de los Vengadores, de los increíbles Vengadores, los Uncanny Avengers, y también en el evento de Secret Empire, pero era una resurrección un poco falsa, digamos, era reanimar su cuerpo, no era la vuelta de Bruce Banner como se esperaba, y muchos atentos opinan que quizá a lo mejor este Immortal Hulk a lo mejor no es Bruce Banner. Lo que sí que se descarta es que sea el increíble, alucinante o flipante Hulk, es decir, Frank Abadeaucho, perdón, porque de momento no, él tendrá un evento que va a correr al mismo tiempo que este, que va a ser ese World War Hulk 2, que ahí sí que él es protagonista. Así que veremos a ver esta recuperación de este personaje, que atentos porque también estas portadas de Marvel Blocks, creo que en la 683 hemos podido ver algo que nos deja un poco preocupados, porque sabemos que esta historia va a tener algo que ver con anomalías temporales. Hay una nueva vengadora que es de Voyager, de la viajera, que no se sabe muy bien qué es lo que hace, pero en esa portada hemos podido ver a la bestia en un montón de monitores y pantallas en lo que hemos podido ver varios momentos importantes en la vida de los Vengadores. Por ejemplo, la presentación de la Bruja Escarlata y Ojo de Halcón como Vengadores oficiales, o por ejemplo la etapa de los nuevos Vengadores de Bendis, o incluso hemos podido ver en los monitores a Spider-Man con el traje negro. Entonces no sabemos si a lo mejor algo de anomalías temporales implica la trama y la cosa se complique bastante. No lo sé, la verdad que con muchas ganas de ver ese Avengers No Surrender, que esperemos que llegue muy prontito a España. Y el catálogo Previews también nos da más información sobre el evento que en marzo va a despegar, que es Infinity. Atentos porque, bueno, estas informaciones sabemos que el catálogo Previews parece que spoilean un poco, pero básicamente eso es lo que Marvel muestra en las portadas y ya no suele spoilearse a sí misma, así que con lo cual tampoco es que sean revelaciones muy importantes, pero si es muy susceptible, pues a lo mejor quizá lo siguiente ya no debería seguir viendo. Pero ya se ha podido saber quién son los portadores de estas nuevas piedras del infinito, ya no se llaman gemas, ahora son piedras, portadores que, bueno, ya pudimos conocer 3, pero nos faltaban los otros 3. Es cierto que hubo una portada del Infinity Countdown, Prime, es decir, ese número en la Infinity cuenta atrás, número primo, o primer número, o número alfa, como queráis llamarlo, en el que se veían las 6 manos de los 6 portadores, y atentos porque había ahí trampa, una de esas manos tenía truco. ¿Truco cuál? Bueno, pues viendo ahora la portada del número 1 de ese Infinity, podemos saber quién son los portadores oficiales. Pues ya sabíamos que Lobezno iba a tener la gema del espacio, la Capitana Marvel la de la realidad, y Gamora, atentos, que parece que reemplaza a Star-Lord, portaría la gema del poder. O eso, o quizá que todos los guardianes de la galaxia, digamos, que la controlasen y de vez en cuando sea uno u otro. De momento en la portada aparece Gamora. Faltaban los otros 3, ya sabemos quiénes son. Uno de ellos es el Super Skrull, y ahí donde estaba la trampa, porque claro, viendo la mano de la cosa, pensamos que era la cosa y no el Super Skrull. Que atentos, un personaje que nunca ha tenido mucho que ver con las piedras del infinito, pues ahora tendrá la del tiempo. También vamos a tener a Magus, que es la versión malvada, esa reverso oscuro de Warlock, que por supuesto va a tener la gema del alba, que es una gema que siempre ha estado muy relacionada con el propio Warlock. Y por último vamos a tener a Loki, que va a poseer la gema de la mente. Entonces aquí, porque ya vimos que Loki en ese Marvel Legacy número 1 hacía un intento de conseguir la gema del espacio, pero era Lobezno quien conseguía realmente hacerse con ella. La verdad es que también esto es un poco de guiño al universo del UCM, porque si mal no recordáis, vimos que en Avengers Loki, que haces al centro de los Chitauris, llevaba dentro la gema de la mente. Así que bueno, yo creo que es un poco también guiño para ese UCM. Y hablamos ahora de noticias tristes, porque cuando hablamos de una cancelación, pues es algo triste. Y ahora tenemos una oleada de cancelaciones por parte de Marvel, que además lo hacen con su particular estilo, y esto no es que sea bonito. ¿Y qué es lo que hace Marvel cuando quiere cancelar una serie? Pues en vez de anunciarlo y decir que se cancela, pues lo que ocurre es que no figura en los catálogos de previews, y cuando esto ocurre, pues la gente empieza a mirar sus ventas y están por debajo de un nivel. 1 más 1 son 2, y eso significa que casi seguro la colección ha sido cancelada. Al final, ¿a quién le toca confirmar las cancelaciones? Pues a los pobres autores, que cuando la gente empieza a preguntar por qué no están en el catálogo previews, pues el autor dice que ha sido cancelada. Y esto es lo que ha pasado en esta nueva ronda de cancelaciones, que son bastantes. Comenzamos con la primera de ellas, que es ni más ni menos que Luke Cage, una colección que, digamos, había vuelto a tener cómic gracias en parte a esa serie de Netflix, un poco para alimentar esas ventas, esa sinergia de ventas con la serie de Netflix. Pues cerrará en un número redondo en el 170, así lo ha confirmado David F. Walker, su autor. David F. Walker, que él la verdad que es bastante
contundente, diciendo que aunque una serie sea muy buena, muy bonita, o que esté muy bien hecha, o que a la gente le guste, si la gente al final no la compra, pues al final es que es normal que se cancele. Eso es por un lado. Otro ronda de cancelaciones importante que vamos a tener es en la serie de los mutantes, pues vamos a ver cómo se cancelan Generación X, Iceman y Jean Grey. En el caso de Iceman, su autora, Sina Grace, pues también confirmó su cancelación subiendo una carta manuscrita en redes sociales, una carta bastante larga contando, bueno, pues siendo su despedida de la colección. Y pues, en el caso de la colección de Jean Grey, la verdad es que también es una cancelación un poco lógica, porque con el retorno de la Jean Grey original tampoco tenía mucho sentido que una Jean Grey que no es la original tuviera serie. Y de hecho incluso también en su momento cuando surgió una serie de este personaje preguntamos todo que por qué, si era tan importante este personaje como para que tuviera una serie. Sí lo era en el sentido de que se estaba contando el retorno de la Fuerza Fénix a la Tierra, que tenía que ver con la recuperación de esta Jean Grey original, y esperamos que su cancelación a lo mejor sí que estaba un poco planificada y esperemos que sea un cierre bien cerrado, valga la redundancia, para contarnos ese retorno de la Fuerza Fénix. La que sí que nos ha dolido bastante ha sido la colección de Hawkeye, la de Ojo de Halcón, que está protagonizada por Kate Bishop y que la verdad que su guionista Kelly Thompson se ha mostrado bastante triste por el cierre de la colección, pero muy orgullosa de los 16 números que se habían hecho hasta la fecha. La verdad es que ha sido una colección que la verdad es que estaba muy bien, la verdad es que es un personaje que gusta mucho, pero las ventas mandan y es otra de las víctimas de estas cancelaciones. Otra colección que también cae es The Unbelievable Gwenpool, o La Increíble Gwenpool, que en el número 25 será cancelada, como ha confirmado su actor Christopher Hastings. Otras colecciones que no aparecen en el catálogo de previews y que están marcadas como posibles cancelaciones es la de los Secret Warriors, que ya Matthew Rosenberg, que es su guionista, lo ha dado ya un poco por sentado, porque además es cierto que ha dicho algo que tiene mucha lógica, que esto no es que sea un baño de sangre de cancelaciones, que Marvel esté ahí masacrando colecciones así porque sí, sino que simplemente que las series que se cancelan son para dejar huecos a otras nuevas colecciones, con lo cual esto es normal. Y volviendo otra vez a esos números que son al final los que mandan, pues triste, pero bueno, así son las cosas. Por otro lado, hay otra colección que está un poco a ver si se cancela o no, que es de Defenders, que era la colección que no sabemos si se cancela porque debido al estado de salud últimamente de Bendis, y unido a su marcha de Marvel, pues no sabíamos muy bien qué iba a ocurrir con esta serie. Igual es una colección que ha surgido a raíz de, pues, del éxito de la serie de Netflix, esa sinergia de lo que se ve en televisión, pues la gente luego va a comprarlo en las tiendas, y se creó esta serie para juntar a estos 4 héroes. Y tenemos que ver si va a ser continuada por otro equipo creativo o no, o directamente se va a cerrar. Es un poco curioso porque si damos la explicación de que Bendis ha tenido problemas de salud, está hospitalizado, y también que se marcha de Marvel, pues que a lo mejor se cierra la colección, tendría que pasar lo mismo con Jessica Jones, que no, para nada. En marzo se anuncia así el último número de Bendis, pero se anuncia que habrá nuevo equipo creativo en esa colección, con lo cual te da por supuesto que continúa. Así que veremos a ver si estas colecciones se acaban canceladas o no. Pero atentos, porque los rumores de cancelaciones afectan ya hasta colecciones que parece que no, o que estaban previstas que se cancelasen. Ya en el vídeo de noticias anteriores anunciamos que igual la también se cerraba en el 150, pero ya dijimos que su propio autor confirmaba que sí queda un cierre, pero motivado por el evento de Infinity, y ya dijimos que es bastante dudoso que se cierre por ventas, sino que probablemente se cierre porque quieran ver qué es lo que hay, tampoco que vaya muy bien en ventas, querrán ver, reevaluar y resituar la colección para que después de Infinity pues se vuelva a hacer un relanzamiento. Atentos, porque también algo así le ha pasado a Mark Waid, que viendo la sinopsis del previews del número de marzo de Campeones daba a entender como que era la última historia del grupo, y ya tengo que decir Mark Waid que la serie continúa. Pero sí hay otras series que también están marcadas, porque también vamos a ver que América es otra de las colecciones que no figura y parece que se van a ver canceladas. Y atentos, porque Margaret Stoll también ha tenido que afirmar en redes sociales que Capitana Marvel, que su colección sigue adelante, que si no ha salido será por otros motivos, pero que la colección sigue adelante. Como hemos dicho, pues son cancelaciones que Marvel va realizando. Sí nos parece mal que Marvel debería hacer anuncios oficiales y que se cancele, de la misma forma que se anuncian las series cuando se lanzan, y si se crean nuevas series, se anuncian a un platillo. Pues bueno, a lo mejor no se tienen que anunciar a un platillo las cancelaciones, pero sí por lo menos una nota de prensa confirmando que esas series se cancelan.
Y Marvel termina un año un poco vaciado con sus autores porque tiene nueva polémica con uno de sus autores emblemáticos. Estamos hablando de Jim Starlin, que ha anunciado que corta relaciones con Marvel Comics, que va a dejar de trabajar para Marvel Comics y que, ojo, se refiere a Marvel Comics y no Marvel, que según él le han tratado muy bien y está muy contento con el trato recibido por parte de Marvel en general, por Marvel Entertainment, pero no así por la editorial y en concreto por uno de sus editores, que es ni más ni menos que Tom Brevoort. Al parecer el enfado de Jim Starlin ha habido provocado porque no se ha entendido bien con este editor. Hasta en 2 ocasiones se ha ofrecido para ser guionista de la serie regular de Thanos. En las 2 series fue descartado en favor de otros equipos creativos, y la gota que colmó el vaso ha sido cuando Jim Starlin se ha dado cuenta de que su último proyecto, además lo contamos en el bloque de vídeo, en el vídeo anterior de noticias, pues que Jim Starlin y Alan Davis estaban trabajando juntos en una nueva trilogía sobre el Titán Loco, sobre Thanos, que iba a ser la última trilogía del Titán Loco. Esto siempre lo dice Starlin cada vez que hace una nueva trilogía, pero bueno, que esta era la última. Además era una historia en la que, titulada Thanos de Infinity Siblings, que va a hacer equipo con su odiado hermano Eros, y que cuando esta historia pues estaban escribiéndola, pues se ha dado cuenta de que el equipo de la serie regular de Thanos estaba escribiendo una historia pues prácticamente la misma. No ha querido decir en qué detalles, para no spoilear en redes sociales en qué cosas eran iguales, pero sí que ha dicho que de forma categórica que era un planteamiento, un argumento igual, muy similar. Como hemos dicho, su enfado es con el editor Tom Brevoort porque él se ofreció en 2 ocasiones para ser guionista. En las 2 ocasiones fue rechazado, y cuando se enteró que estaban haciendo esta historia, que era muy parecida a la suya, pues él le dijo al editor que tenía 200 páginas de guión realizadas y 100 de lápiz hechas, y que cómo era posible que hiciera una historia muy parecida, que además en publicación iba a salir incluso antes, iba a ser publicada antes, tenía su publicación antes que se terminase de publicar la suya. Así que esto la verdad es que ha cabreado bastante a Jim Starlin, porque encima las respuestas que le ha dado el editor pues tampoco le han convencido. En un principio dijo que él no había dado luz verde a este proyecto, cuando se demostró que sí, que había dado luz verde a este proyecto de serie regular. Dijo que las historias no tenían mucho en común, y cuando le hicieron ver que sí que las tenía, pues lo llamó como que fue un accidente, que pues es que ha sido un accidente. Y claro, pues esto no ha convencido, porque además tampoco este tiempo de excusas y respuestas que no han valido a Jim Starlin ha hecho que ya el equipo de la serie regular tenga prácticamente terminado su trabajo, y claro, pues no se va a poder echar atrás. Entonces esto pues ha habido, Jim Starlin ha calificado como una serie de maniobras bastante no le han gustado por parte del editor, y ha decidido pues abandonar la Casa de las Ideas. La verdad es que Jim Starlin es bastante famoso por sus enfados. Él ya en el pasado abandonó la editorial, e incluso también, aunque ahora diga que Marvel Entertainment ha tratado muy bien, a principios de año estuvo quejándose porque dice que recibió curiosamente por Batman vs Superman, por la utilización de un personaje suyo, bastante más dinero de lo que ha recibido por todas las películas realizadas por Marvel Studios en la que ha aparecido Thanos, que es una de sus principales aportaciones al UCM. Precisamente pues hablamos de esta aportación porque a raíz de esta polémica pues ha habido varios autores que han apoyado a Jim Starlin, que no es un trato de recibo el que está teniendo este autor. El primero de ellos ha sido Sienkiewicz, que ha dicho que esto no es justo para el autor, y atentos porque incluso Joss Whedon, que ha estado muy involucrado tanto en los cómics como en el UCM, porque fue director de las entregas de Avengers, afirmó que no era que la aportación de Jim Starlin al UCM, es decir, en concreto la participación de Thanos, es la mayor participación que ningún otro autor haya podido hacer al UCM. Así que ahí queda. Veremos a ver cómo acaba esto. Realmente no sabemos si finalmente la trilogía de los Infinity Siblings se verá publicada o no. En febrero estaba previsto el primer tomo. Veremos también esa historia que cuentan en Thanos, a ver si efectivamente hay comparaciones o no, y veremos a ver si en un futuro, pues a lo mejor, quizá viendo todos los cambios que está viendo Marvel últimamente, no es extrañar que este editor a lo mejor abandone pronto Marvel, y a lo mejor con cambios de editores a lo mejor Jim Starlin vuelva a Marvel. Y terminamos con la última noticia, también polémica para Marvel. La verdad es que no está teniendo un buen año, este final de año para Marvel está siendo un poco nefasto.
Yo creo que estar esperando que termine, empiece el nuevo año y traiga noticias buenas y que todo mejore. Os hablábamos en el vídeo de noticias anterior pues que había cierta polémica con el nuevo editor jefe de Marvel, con CB Cebulski, quien al parecer había utilizado un seudónimo, había escrito cómics bajo seudónimo para Marvel y otras editoriales, a una práctica que no está permitida por parte de Marvel Comics. Al desvelarse todo este pastel, pues se montó cierta polémica, cierto revuelo, que finalmente ha sido cerrada ahora, que es la noticia que os traemos, con una carta que ha escrito Cebulski de Atlantic, al periódico de Atlantic, en la cual pues bueno, pide perdón y disculpas por su pobre elección del seudónimo Akira Yoshida, que era como se hacía llamar, para escribir cómics cuando era editor. Así que las disculpas que pide el editor, pero aún así, pues bueno, ya la polémica ya está servida. La verdad que es un poco complicado que una persona que va a trabajar con autores y que pide honestidad, lo decía en la propia carta, que lo suyo es establecer relaciones honestas con los autores, y claro, pues esto es una cosa que todo lo contrario. No creo que a un editor jefe como él es ahora le gustaría que viniese un autor que no es quien dice ser. Pues es algo así lo que tiene que ahora pensar y meditar Cebulski con lo que hizo. Ha pedido disculpas, ha dicho que, bueno, pues vamos a decirlo como el rey, no volverá a pasar, me he equivocado, no ha sucedido, no volverá a pasar, y veremos a ver qué es lo que ocurre. La verdad es que hemos dicho que Marvel lo está pasando bastante mal a nivel de su plantilla de trabajadores. Hemos tenido, pues bueno, pues se han ido bastantes autores. La más reciente ha sido la marcha de Bendis. Axel Alonso ha dimitido, Antonio mea culpa. También debe estar un poco Ketrina, porque cuando se salió la polémica de Cebulski ha estado pues como apoyando a los detractores de Cebulski. Quesada ha tenido que decir en redes sociales que se baja la editorial para apoyar y ayudar a Cebulski. No lo sé, yo mucho me temo que este editor jefe no dure mucho. Creo que ya empezando con una polémica, su futuro en Marvel Comics ya esté un poco en desequilibrio, y veremos a ver hasta qué punto va a continuar. Yo creo que va a ser un editor jefe en transición hasta que encuentren a alguien más capaz, y veremos a ver. Atentos, porque las cancelaciones de Marvel recientes, más estos cambios en los autores, tenemos la salida de Dan Slott de Spider-Man, no sé, creo que quizá esperemos un año 2018 con muchos cambios en Marvel Comics. Esperemos que sean a mejor, pero la verdad es que nos va a tocar una etapa bastante indecisa. No sabemos a ver qué va a suceder. Digamos, probablemente haya más sorpresas quizá de este estilo, y esperemos un poco a ver si finalmente Marvel Comics se recompone y planifica una nueva estructura editorial sólida, fuerte, que cree cómics más con mayor calidad, más fuertes, e historias que se vayan llenando. Creemos que Avengers No Surrender quizás sea el primer evento que a lo mejor marque los pasos para un buen camino, y bueno, tenemos también que a ver si entre el acuerdo de Disney y Fox hace que en los cómics se revitalicen los mutantes, que estamos viendo que ya hay signos de recuperación. También esperamos que muy pronto veamos a los Cuatro Fantásticos, y yo creo que es hora de renovación en Marvel, que cambie todo lo que hay ahora mismo. Yo creo también, pues Tom Brevoort también, yo creo que tiene los días contados. Pues esto es una cosa mía, pero yo creo que va a haber bastantes revoluciones y cambios en Marvel Comics, pues para intentar otra vez volver a ser la mejor editorial de cómics. Terminamos, este ha sido el último vídeo de noticias de este año 2017. La verdad es que desde que hemos empezado esta nueva singladura de este Marvel Sin Filtro, este canal de YouTube hablando sobre Marvel, pues no hemos tenido mucho tiempo, hemos casi cogido los últimos meses del año, pero ha sido un año cargado, repleto de noticias, y lo que sí me gustaría hacer es un vídeo resumen de todo lo que ha sucedido en Marvel durante todo este año en cuestión de noticias y informaciones importantes que hemos tenido. La verdad es que ha sido un año pues bastante, en Marvel Comics, bastante negro, que ha acabado sobre todo bastante perjudicada con estas últimas polémicas y esa bajada de ventas. En cambio, en lo que hablamos de UCM, el Marvel Studios ha ido muy bien. La verdad que hemos tenido solamente noticias buenas y gratificantes. Hemos acabado este año con ese magistral tráiler de Infinity War, con unas ganas para ver los proyectos de Marvel Studios en 2018, ese Pantera Negra y esos Vengadores Infinity War. Y la verdad que bueno, pues tenemos ese pendiente, ese vídeo de resumen. También, sobre todo, daros las gracias a todos los que habéis estado viendo todos estos bloques de noticias. Han sido apenas 5 bloques de noticias este final de año, que la verdad que nos han dado mucho apoyo y mucho cariño, pues todas esas visualizaciones, esos mensajes de apoyo, y la verdad que con muchas ganas de daros más información y que estéis al día con Marvel. Gracias a nuestro canal. También hay otros muchos canales que hablan de Marvel, pues que este sea uno más de los que habitualmente veis para conocer la actualidad de la Casa de las Ideas.
Con todo esto, pues nos despedimos y no nos vemos hasta final de año. Desearos un feliz año nuevo, que disfrutéis de las fiestas y sobre todo, pues nada, que el 2018 traiga cosas muy buenas a Marvel, a nuestro Marvel Sin Filtro y también a vosotros, por supuesto. Un saludo, nos vemos.